Bueno, pregunto porque la verdad es que no sé. Ahí están viendo la hojita de ayer. Sí. Aplicación del valor semántico de no sé qué. Ah, bueno. Entonces, bueno, lo que hicimos ayer fue justamente este ejercicio. No sé si alcanzamos a llegar hasta el final. Láser, póster, fútbol, googlear, croissant. Ah, este sí era láser. Hardware, en fin. Estas palabritas todas las usamos en español, son de uso bastante común, algunas gracias a la tecnología, y parecieran que ya forman parte de nuestro idioma. Entonces, por eso el tema tiene que ver con los neologismos. Entonces, ¿cómo se forman los neologismos? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se pueden dar? Porque no están. Ah, no, es que esto trae acá todavía esto. Ya, pensé que ya habíamos llegado a la lectura, ¿no? Hoy todavía es como un ejercicio para ubicar. Entonces veamos, pero ponen cuidado, leemos esto nomás, ¿qué son neologismos? ¿Qué vienen siendo? Y este cuadrito nos va a resumir un poco cómo es que se forman, cómo así que por composición, por derivación, para síntesis y acronimia. Pero la información general es esta. Entonces vamos a empezar por acá. Alguien nos va a leer los neologismos hasta mucho menos. Y vamos comentando porque esto ya es meternos en el tema. Entonces, ¿quién nos colabora? ¿Alguna Xiomara? ¿Quién nos colabora leyendo esto? Los neologismos hasta mucho menos. Xiomara que lee súper bien y que hizo un video ayer. Xiomara, léanos este poquito. Los neologismos son palabras nuevas que se incluyen en un idioma o incluso nuevos significados para palabras que ya existían en la lengua. Este fenómeno sucede en todos los idiomas y se ve acelerado por procesos sociales y políticos que fuerzan el contacto de culturas y por ende de lenguas. Sí. En este intercambio surgen nuevas realidades sociales y tecnológicas que deben ser nombradas con rapidez. La aparición de la revolución informática y de los medios macizos de comunicación ha ocasionado que los cambios sean cada vez mayores y más rápidos, y procesos de formación de palabras que anteriormente tomaban generaciones se produzcan actualmente en cuestión de años o incluso mucho menos. Listo, súper bien, súper bien. ¿Cuál será? Bueno, ¿qué idea hay ahí? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Hay una ideita, dígame. Recuerde, cero dormideras. No, hasta Mateo se acostó a dormir. Que sea ¿quién? Venga, un mago. Un mago se llama Santiago Correal. Correal, ¿qué idea hay en lo que acabaron de leer? ¿Qué es lo que nos está diciendo sobre los neologismos? Correal a la UAN. Correal, este primer parrafito, ¿qué idea hay ahí? ¿Qué es lo que dice acá de clave? Pues que el neologismo son como palabras nuevas. Y espere, más duro no le oigo. Que son como palabras nuevas, con nuevos Bueno, significados. ¿y eso es normal que ocurra o qué es lo que dice ahí? Pues sí, son palabras que probablemente se pudieron haber usado en el pasado. ¿Se pudieron haber usado en el pasado? Pero, Uy, pero ¿cómo así? No, porque esas se llaman arcaísmos, las que se usaron por allá en otra época y que ya no se usa, justamente se llaman arcaísmos. okay. No, por ejemplo, le pregunto, ¿eso es normal en todos los idiomas o solo le pasa al español? No, pues yo creería que es normal para todos los idiomas. Claro, es en todos los idiomas les pasa eso. Pero hay algo que dice ahí de la mitad para adelante que es muy clave y es justamente una de las razones por las cuales más se ven neologismos hoy en día. Esteban Leal, que se cambió el apellido durante la pandemia,
Esteban Leal. Esteban, ¿cuál es esa idea que nos falta ahí? Señor. ¿Cuál es la idea que nos falta del primer párrafo? Hay una idea súper clave. Ya nos dijeron que eso de los neologismos son palabras nuevas y que eso ocurre en todos los idiomas. Pero hay hoy una idea súper grande ahí en lo que acabamos de leer que nos falta analizarla. Pues, ¿Por qué cada vez hay más neologismos? Sería la pregunta. ¿Por qué cada vez hay más? Por nuevas generaciones. no sé, porque dice que se ven acelerados por procesos sociales y políticos que fuerzan el contacto de culturas. Ah, bueno, eso es porque ocurre. Claro, claro. Ocurre porque hay intercambio y peor hoy en día con Internet. Hay intercambio con otras culturas, entonces es normal que si con solo ir a Medellín una semana uno ya se le pega a lo paisa, pues cómo será viviendo junto a otra cultura, a otro idioma vecino o algo así. Por ejemplo, con Brasil, solo que no nos damos cuenta porque esa zona es desértica, pero la gente que vive allá en esa frontera con Brasil sabe demasiadas palabras portuguesas y los del lado de allá, de Tabatinga y eso, saben enormemente español. Les llega la televisión de acá, a los de acá les llega la de allá, en fin. Entonces hay contacto y obvio que hay intercambios a la lata. Esa es una razón. Y sigue faltando algo. ¿Por qué cada vez hay más neologismos? Una vaga llamada Luisa está durmiendo, aparte esa almohada y póngase a... Y dígame por qué. Pues desde que llegó como tal la revolución de la informática y de la tecnología, ¿Qué pasó? hace que se produzcan cambios mayores, o sea, más rápido en la parte de los neologismos. Claro que sí, qué bien, Luisa, por eso es que va a cantar. Claro que sí, está bien. Obvio que la verdadera razón de que ahora haya tantos neologismos es fundamentalmente debido a la tecnología y concretamente a Internet. Y la verdadera razón es que a veces hay palabras que no tienen traducción, o sea, son los nombres que reciben inventos que se hacen en inglés. Y como no hay un equivalente, pues nosotros terminamos copiándolo. O sea, decir ok es una bobería, porque hay palabras en español para eso. Pero en cambio decir hardware es muy complicado porque así se llama. O peor, hay nombres de aparatos de toda clase de la informática que pues no tienen otro nombre. Nosotros podemos asociarlos con nombres de acá. Y eso es lo que hace la Academia de la Lengua. Coge una palabra que ya se volvió muy, todo el mundo la usa, y entonces lo que hace es acomodar hasta la escritura, las grafías. Entonces, a croissant no es croa, croix se escribe en francés croix y suena a croix. Pero pues acá como no se escribe igual, entonces acá la academia dijo, no, escribámoslo croix, con UA, normal. Y en vez de la doble S, croissant, pues una sola S. Y así lo españolizamos, digamos, lo volvemos de nuestro idioma. Y así ha pasado muchísimo y sigue pasando a toda hora. Entonces, bueno, obvio que la verdadera razón es esa, la revolución informática y de los medios masivos, las redes sociales, todo eso. Bueno, hay otro parrafito que alguien nos ayuda leyendo. ¿Por qué se me borraron todos los vanos? Un vagancio que nos lea. Hay básicamente dos formas. Ah, no lo leo yo. Hay básicamente dos formas de originar palabras. Por invención de los propios hablantes de la lengua o simplemente por medio de préstamo de otras lenguas. O sea, invención de los propios hablantes. Ahí hay unos fantasmas. Pero, ¿qué quieren? Información de la reunión. Bueno, una entonces es invención de los propios hablantes y uno, sin darse cuenta, está inventando palabras. Algunas bastante tontas por imitar al inglés, justamente. Entonces, por ejemplo,
Acercar una imagen, hay gente que ya dice zoomear, zoom, ponerle zoom. Eso es una idiotez, porque simplemente uno dice acercar la imagen y ya, y ahí existe una palabra. Pero a veces sí es por, no sé, a veces de manera incluso de apodos, por ese tipo de razones, también nos inventamos palabras. Y la otra es por préstamo. Préstamo es, aquí no existe una palabra equivalente, tráiganos esa y la usamos acá. Para el primer caso, cuando la palabra es original y proviene de elementos que ya existían en la lengua, ¿quién es Santiago González? ¿El vago? Es Clay. Clay, Ay, sala de espera. Terrichi. Y hay otro vago llamado Medina. Va a entrar el hermano del otro Medina. Tan vagos. Bueno, el dato es que espere, yo iba, cuando proviene de elementos que ya existían en la lengua, se pueden usar 4 mecanismos de formación, como se observa en la parte izquierda. ¿Cuáles son esos 4 mecanismos? Espere, porque me perdí. Bueno, es para el primer caso, cuando nos inventamos palabras nuevas. Solo hay 4 casos. 1, composición. 2, derivación. 3, parasíntesis y 4, acronimia. Creo que estos 2 primeros ustedes se los saben desde primaria. Veamos qué nos dice. Observa los siguientes procesos por los que pasan las palabras para formar unas nuevas palabras. Por composición, se trata de adicionar, o sea, sumar o unir palabras. Entonces, esa es de kinder. Por ejemplo, Hispanoamérica. Entonces, Hispanoamérica es la palabra nueva, que combina hispano de origen español y América, pues el continente. Se suman los dos y forman Hispanoamérica. Entonces, es la América de origen hispano. Esa, bueno, es muy común, es la misma de lavamanos, y carro, bomba y yo no sé qué más. Bueno, es muy de kinder. 2 palabras se suman, forman una nueva, un nuevo significado. Por derivación, se trata de variar una palabra existente usando prefijos o sufijos. Bueno, recuerden, los prefijos son partículas, son sílabas que van antes de la palabra y que a veces tienen un significado propio y vienen por allá desde el latín y del griego. O sea, antes de que existiera el español, ya ellas existían. Entonces, esos prefijos tienen una carga de significado. Si uno dice antiuribista, entonces resulta que es contra, antipetrista, que va en contra de ellos, que se usan mucho. Y los sufijos van después de la raíz de la palabra. Entonces son las terminaciones, digamos. Y también tienen su carga de significado, obviamente. Y no son tantos, son de alguna manera, se aplican a muchas palabras, en fin. Por ejemplo, imperialismo más antiimperialismo. Social más la terminación ismo, el sufijo ismo, forman socialismo. Entonces, bueno, ya veremos que hay muchos más ejemplos y muchos más usos, no sé. Entonces, estas 2 son muy fáciles. Ahora, esta sí es como medio nueva, pero no es que sea nada del otro mundo. La parasíntesis se forma combinando las 2 anteriores. La composición más la derivación. Entonces, no es que sean demasiados los casos en los que hay 2 palabras y fuera de eso una terminación diferente. Por ejemplo, para más agua más aso. Entonces, darle un paraguaso a Borges para que se despierte, es coger el ¿Qué paraguas habla? y Yo estoy prestando cascarlo. atención. No, mentira, sí. Entonces, un paraguaso es un golpe con un paraguas. ¿Y por qué se llama paraguas? Porque se usa para parar el agua, etc. Entonces, forman las 2 palabras. Para y agua forman una. Y el aso es el típico sufijo que se usa con Z, que se usa para agregárselo a 1000 palabras y convertirlo casi siempre bueno, pues a veces de manera Profe, ¿no despectiva. sería que se le quita el agua y sería parasol? También funciona. También un parasol es un paraguas grandote, casi siempre de colores, entonces, ¿saben? Pero espere, pero entonces da lo mismo, es para y sol, pero entonces ahí no tendría sufijo.
Parasol sería ejemplo de qué? De esta, de composición. Pero es que esta va más allá, esta es paraguaso. Darle un paraguaso a alguien es la suma de para y agua, que es composición, y derivación, que es aso. Entonces, la suma de todas, de ambas, esta se llama parasíntesis, porque resume esta y esta en una sola palabra. Y bueno, ya veremos casos, pero es eso. Y la última, la acronimia. Uy, esta vaina va hasta qué hora, ya se va a acabar. La última es acronimia. La acronimia, entonces la acronimia dice que se trata de un mecanismo por medio del cual se forman palabras a través del empleo de sílabas de las palabras que forman el término mencionado. Uy, toca con el ejemplo. O sea, una sílaba de una palabra más una sílaba de otra palabra se unen y forman algo nuevo. Uy, también es acronimia otra cosa y ya lo explico. Entonces veamos el ejemplo. Cibernauta es la suma de cibernética, o sea, vivir en las redes, pero de allí toman solo una parte, ciber, y astronauta, que navega por entre esos mundos de las redes. Entonces, la suma de cibernauta es la suma de una parte de la palabra cibernética y de una parte de la palabra astronauta. Y entonces forman cibernauta. Entonces es un poquito más compleja porque mire que no coge toda la palabra, ni siquiera la raíz de la palabra, sino una parte de esa palabra con significado y une los dos, es más complicado. Y autobús es la suma de automóvil y ómnibus, y de ese revuelto sale el autobús, también dos sílabas realmente. Pero también se llama acronimia cuando son las iniciales de una sigla. Entonces, no sé, SENA, el SENA. Y el SENA es servicio, la S es de servicio, la N es de nacional. ¿Servicio nacional de qué diablos? El SENA. Ese es Servicio Nacional. Bueno, se me chispoteó ahorita. Pero el ICA o vainas así. Aprendizaje. De aprendizaje. SENA es eso. Entonces, se coge solo la letra inicial y se forma el acrónimo. Eso es otra forma de acrónimo, pero ese no es propiamente ese. Aunque ustedes han oído hablar de ONGs, ya la palabra existe. Uno en vez de escribir ONG, que son las iniciales, escribe ONGs. Entonces ya pasa eso. Ahí serían ejemplos de acrónimos, pero otra forma de acrónimos. Porque los de acá, los del ejemplo, es la suma de dos sílabas y forman una. Son solo esas cuatro. Entonces veamos, bueno, es un poquito más, es solo una carretica chiquita más, que la va a leer un vagancio llamado José Luis Parrado, jugador de microfútbol, duro. José Luis, solo este poquito. Para el caso, ya hasta Sí, ya sé cómo Archie. Pero es porque tengo el soco como ya. la almohada no lo es. Listo. Para el caso en que las palabras son préstamos lingüísticos, por supuesto, no hablamos de los mecanismos de formación. Sin embargo, en la mayoría de los casos las palabras nuevas se ajustan a la ortografía y pronunciación de la nueva lengua, como en el siguiente ejemplo. ¿Leo también eso? Ah, sí. Ah. Croissant. Croissant del francés, croissant, supongo que en español, ¿no? Sí. Champagne. Champagne del francés pasó al español como champaña. Ah, bueno, esto es lo que les decía. Si quiere acaba y más bien yo explico ahorita al final. Por último. Breve. Por último, pero no menos interesante, encontraremos el cambio semántico, el cual se origina al agregarle a una palabra que ya existe en la lengua un significado que viene de otra, como el siguiente ejemplo. Muro significaba sencillamente una especie de pared, pero después del aparecimiento de Facebook, tiene ahora también el significado que todos los usuarios de redes sociales conocen. Ah, perfecto, ambos ejemplos son muy bacanos. Entonces, el croissant que les había dicho, aquí ya está españolizado. La academia dijo, esa palabra ya existe, croissant venden hasta en la esquina, todo el mundo come croissant. Entonces ya volvámoslo también del español. Entonces, en original era
Y lo mismo la champaña. Entonces, champaña ya se puede decir correcta así, para no ponerse a usar la del franchute. Y este ejemplo del muro es muy típico de lo que decía arriba, que a veces el cambio se da porque la palabra ya existe, pero se le da un nuevo significado. Entonces, no sé, hablar de Windows es todo un programa. Ya sabemos que quiere decir ventana y parece una ventana porque abren unas, pues se asoma uno ahí y le abren muchas más ventanas, y etc. Entonces, hay un juego ahí que tiene su lógica, que tiene su razón de ser, pero el significado original se va, comillas, ampliando, porque ya van adquiriendo otros significados nuevos. Es decir, sigue existiendo el que ya está ahí, pero le aparecen otros significados. Y lo mismo muro. Bueno, el ejemplo de muro es todavía más clásico. Entonces, un muro no es más que una pared grandota y gruesa. O era. Y ahora muro en Facebook, pues es otro significado. Que, en el sentido de que ahí se cuelga toda clase de cosas, ahí se escribe, ahí se no sé qué. Entonces, así hay 20.000 ejemplos. Y también vean que también impulsados por la tecnología. Entonces, por ambos caminos nos vamos desviando y nos vamos, digamos que van apareciendo nuevos significados, no es que nos vayamos desviando, simplemente que el lenguaje es así y eso es normal que vayan apareciendo otros, que vaya evolucionando. Por eso dentro de 50 años, muchos términos que hoy usamos como normales van a querer decir otra cosa de lo que quieren decir hoy, porque es típico, así ha sido siempre y así seguirá siendo. Bueno, entonces ahora nos trae un ejercicio. Como les cuento, yo casi todo quiero que lo hagamos acá, más que dejarles para que lo hagan ustedes. La idea es que aprovechemos el tiempo y lo hagamos acá. Nos queda solamente 5 minuticos por hoy, pero veamos la primera parte del ejercicio. ¿Qué mecanismos empleó para la formación de estas palabras? Une los neologismos de la izquierda con su respectivo mecanismo de formación. Entonces, bueno, ustedes ven que aquí a la izquierda dice hispanohablante, láser, probiótico, antiestrés. ¿Ven? Debería ser antiestrés. Y al otro lado dice cuál de las opciones será, si es por préstamos, derivación, composición, para síntesis. En estos 5 minutos, pensémoslo, antes de hablar, pensémoslo. ¿Cuál puede ser cuál? O sea, hay que trazar una raya de acá, de un lado, entre unos y otros, porque, por ejemplo, este es ejemplo de tal vaina, este es ejemplo de tal vaina, de acuerdo con lo que llevamos. Pensémoslo ahí 3 minutos, 4 minutos, y yo llamo una víctima, y la víctima nos dice, ah, pues es tal cosa. Piénselo Qué antes. pena, Richie, ¿qué dijo que no escuché? No, Es que me está que preguntando el relacione lo de la izquierda con lo de la derecha. Ah, O bueno. sea, si láser será un ejemplo de parasíntesis o de préstamo o de derivación, pero además, ¿por qué? ¿No? Obviamente. Ah, sí. Ah, pero es que eso estaba acá. Acá toca mirar para saber qué composición, venga a ver si lo puedo dejar todo ahí. Sí. A ver, ahí se ve todo. Son estas y estas. Mira, Mical, en serio. Toca saber por qué.
sea, ¿por qué le parece que es eso? Sí, 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 sí. Y Ocampo ya acabó tan rápido. Ocampo es un duro. ¿Pero qué? No duerma. Levántese del piso. Velázquez, No. oiga, Velázquez entró 2 veces. Entró como Micán y como Sí, es que Velázquez. yo tengo 2 dispositivos, profe. Ah, no. Oye, yo vi entrar un vago González y ya no está. No hay que pronto le falla. Lean, acá estoy. Se le fue el internet de pronto. Ve, y usted ayer se fue en la segunda hora. ¿Quién fue? No, mijo, yo entré a la segunda hora. No, si yo lo estuve esperando ahí, no, Ja, nunca lo vi. está mal de la cabeza, viejito. Ya la calva le hace daño. Oye, yo no lo subía a las fallas, voy a subirlo hoy. Pero ya Lean, entendió si la yo vaina, entré a usted clase. llegó tarde hoy, ¿se ha entendido? Bueno, veamos Yo, quién no, entendió. y no llegué tarde, Richie. Ah, Escuché bueno, todos no. los que estaban hablando. Ah, pues ya que Joda. hagámoslo separado más bien. O sea, cada uno dice Momento. una para no enredarnos. Cada uno dice una, ¿listos? Más bien. La de Kinder, la que está de Kinder, esa se la sabe todo el mundo. Que sea quien Santiago Torres, Santiaguillus. ¿Cómo clasificó hispanohablante? Llamémosla a él. Santiago Torres. Torres, levántese. ¿Cómo clasificó hispanohablante? ¿Cuál de estas 4 será y por qué? Ahí está. ¿Cuál le parece que puede ser? Hispanohablante, Sí. composición. ¿Por qué? Bueno, pues porque hispano y hablante son dos palabras distintas. Claro. Ahí las está sumando. Y son palabras completas. Porque si Sí, fuera señor. solo, claro, si fuera solo un prefijo, pues bueno, es distinto. Sin duda, esta raya va aquí. Bien. Láser. Uy, esa es de Kinder. Láser. María José. Uy, María José ya se desconectó. Qué vagancia de niño. María José. María José, láser. Señor, Láser, ¿cuál le parece que puede ser? láser, no creo que sea una derivación. Bueno, no estoy segura, la verdad. No, no creo. Exacto, podría ser para síntesis. Pero se acuerda que para síntesis combina, vea para síntesis acá. Esa combina las dos anteriores, composición y derivación. Y usted acabó de decirnos que no era una derivación. Entonces sería préstamo. Claro, préstamo, esa es fácil. Simple. Láser pareciera que fuera del idioma nuestro, pero no lo es. Es una palabra del inglés que entró prestada a nuestro idioma y acá la usamos a la lata. Pero es un típico préstamo. ¿Y por qué? ¿Por qué entró así con ese nombre? Porque no hay un equivalente. O sea, un rayo láser es una vaina que se inventaron y que tal vez está en la realidad, pero que no le teníamos nombre. Entonces lo cogimos prestado, punto, es eso. Bien. Probiótico. Esa sí toca explicar un poquito, a ver cómo es la vaina. Probiótico. Que sea Urrego sabe mucho. ¿Qué será probiótico? Esa sí tiene como un enredito ahí. ¿Yo, profe? Sí, ¿qué será probiótico? Pues debe ser la combinación de pro y aparte biótico o bio. Eso le iba a decir. Bio solito ya es una palabra. Sí, Entonces, según eso será cuál. esa es derivación. Ah, pero es que la derivación tiene Ah, no.
Es Claro. para síntesis. Sí, es para síntesis, porque tiene prefijo, que es pro, ico, que es sufijo. O sea que en realidad tiene las dos cosas. Y la derivación se trata de eso, usar prefijos y sufijos, y este tiene ambas. Entonces, al sumar todo eso, es para síntesis. Y nos queda una, por obvia razón, antiestrés, que viene siendo... Para síntesis. No, Derivación. derivación pura esta sí. Estaba leyendo. Porque, a ver, el ejemplo, antiimperialismo. Aquí es antiestrés. Entonces, solo tiene un prefijo y ya. Pero es que para que sea para síntesis debe haber dos raíces. Entonces, el pro que tiene un significado, el bio que tiene un significado,